cómo se pasa de emprender en un negocio del fitness hace ya más de 11 años a convertirse en un empresario que gana más de 10 millones de euros anuales. Es un proceso de aprendizaje y es un proceso de descubrirte también. Al final, cuando yo me hice en el sector del fitness, lo hago únicamente porque sentía que tenía algo bueno que aportar y porque me encantaba. Y poco a poco, ¿no?, se va entremezclando con una parte de, o sea, me gusta la parte de fitness, pero me empieza a gustar todavía mucho más la parte de crear proyectos dentro del fitness, crear aplicaciones móviles, empezar a ver cómo a poder aportar valor más allá de la información. Un chaval que esté al otro lado escuchándonos dirá, hostia, mi sueño es ser millonario, el primer millón. ¿Cómo gestionaste tú este crecimiento a nivel económico para no dejarte atrapar por eso? Facturar mucho no es complicado, es decir, y que no se me malinterprete, no quiere decir que sea fácil, quiere decir que no es complicado. Es decir, cuando tú das con ciertas teclas, hacer una cantidad grande de dinero no es especialmente difícil. Pero la pregunta no es si se puede hacer mucho dinero de golpe o no. La pregunta es cuánto tiempo puedes mantener eso. ¿Dónde te gustaría verte en 10 años? Para mí la mejor respuesta es igual que ahora, sintiendo lo mismo que ahora y mejorando lo que me dé tiempo a mejorar en estos 10 años. Da igual cuánto puedas facturar, da igual qué pareja puedas tener, da igual cuánto reconocimiento social puedas adquirir, da igual todo eso, si tú al final no eres capaz de valorarlo. Si tú al final no eres capaz de estar en paz o tranquilo en el momento en el que te encuentras ahora mismo. Se puede estar tremendamente feliz, tremendamente contento, tremendamente lo que sea, con prácticamente nada. Uno de mis grandes socios, que es Miguel Camarena, tuvimos un proyecto juntos hace años, facturamos muchísimos millones de euros. Y llegó un momento en el que Miguel me dijo, tío, lo dejo. No me apetece más. Y dije, hostia, pero ¿cómo vas a dejarlo? O sea, estamos haciendo muchísima pasta. Y me dijo, tío, a mí lo que me apetece en realidad es vivir en un bosque tranquilo, hacer mi cabaña con mis manos, vivir meditando. Y tío, es lo que hizo. Dejó todo lo que habíamos hecho, dejó todo lo que le daba millones de euros. Hostia. Y se fue a un bosque a construir su cabaña con sus manos, cosa que está haciendo todavía, y a meditar. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy tengo el placer, el privilegio, el honor de tener como invitado a un auténtico referente dentro del mundo del fitness, de la fuerza, del rendimiento deportivo. Es youtuber, es escritor, es divulgador, ostenta un récord Guinness a la dominada más pesada del mundo. Y recientemente se ha dado a conocer más por su faceta de emprendedor, empresario, bueno, no sé, tiene muchísimas etiquetas, no sé cómo definirlo mejor, pero desde luego le vamos a dar la oportunidad que se presente. Por favor, bienvenido David Marchante al podcast. 1.000.000 de gracias y súper agradecido. Muchísimas gracias. Fíjate, yo creo que la etiqueta principal sería apasionado. Da igual en qué ámbito, en una época quizá la parte de la fuerza, la parte del fitness, ahora la parte más de empresa, pero creo que lo que siempre ha dirigido mi vida ha sido la pasión y que cuando hago algo lo hago al puto 100%, sea lo que sea. Me encanta, justamente una de las preguntas, te voy a hacer preguntas quizás que te resuenen y otras algunas disruptivas, ¿vale? Pero para aquellos que no te conozcan, para aquellos que sean nuevos, dudaría que si están en el sector de la salud no te conozcan, pero bueno, para que los que no sepan, más allá de todo este conjunto de etiquetas, que no quiero que se vea la imagen de que te validas con todo lo que has conseguido, ¿quién es David Marchante detrás de todo eso, más allá de las etiquetas? Yo diría que es una persona encantada y apasionada de aprender, de crecer, de compartir lo que aprende constantemente. Y sobre todo una persona creativa. A mí lo que más me gusta en el mundo es crear cosas, hacerlas crecer y escalar eso que hago a nivel profesional. ¿Y de dónde te nace, dónde sientes tú que te nace estas ganas, ¿no?, de aprender? O sea, te he escuchado muchas veces en otros podcasts y hablas siempre de aprender, compartir. Yo creo que es una cuestión que me pasaba desde que era muy pequeño. Yo al final, ten en cuenta que empecé a hacer mis primeras webs con 12 años, que es algo que además no suelo comentar mucho, pero ya en aquella empecé a aprender sobre web y un poquito más tarde empecé a aprender sobre programación. Con 12 o 13 años que un chaval aprende a programar, por ejemplo, es como muy raro, ¿no? Y monté mis primeros proyectos así más de negocio con 16. Entonces es algo que siempre he tenido dentro, lo que pasa es que no he sido nunca consciente. Es como que siempre me ha apetecido mucho, además en todos los sentidos. Yo desde que era muy pequeño estaba en foros de internet, compartiendo información, aprendiendo, o sea, todo el tiempo. Y ya en 2013 empiezo mi canal de YouTube para aportar sobre fitness, sobre fuerza.
Y en un principio cuando empecé ni siquiera tenía la intención de emprender o montar un proyecto con ello. Era pues un poco la línea que venía haciendo desde hace un montón de años y simplemente era lo que me gustaba, básicamente. Y desde ahí, porque ahora la pregunta que te voy a hacer es un poco bastante picante, David. Algo que quizás mucha gente que te siga se haya planteado en algún momento, yo desde luego lo he hecho en varias ocasiones, es cómo se pasa de emprender en un negocio del fitness hace ya más de 11 años a convertirse en un empresario que gana más de 10 millones de euros anuales. Creo que es un proceso de aprendizaje y es un proceso de descubrirte también. Al final, cuando yo empecé en el sector del fitness, lo hago únicamente porque sentía que tenía algo bueno que aportar y porque me encantaba. Entonces, eso ha sido así muchísimos años de querer aprender, formarme, escribir libros, compartirlo, publicar estudios científicos que hemos hecho también, estudiar la carrera. Era algo que me apasionaba, que me gustaba muchísimo y que poco a poco, ¿no?, se iba entremezclando con una parte de, o sea, me gusta la parte de fitness, pero me empieza a gustar todavía mucho más la parte de crear proyectos dentro del fitness, crear aplicaciones móviles, empezar a ver cómo a poder aportar valor más allá de la información. Y llega un momento en el que la vida te empuja y te das cuenta de que, hostia, de que realmente la parte de fitness era algo que te gustaba mucho, pero que hay una cuesta todavía mucho más emocionante, que es toda la parte empresarial, de coger proyectos, hacerlos crecer de verdad, ayudar a otras empresas, y entonces ya llega un punto en el que dices, joder, el David con el que me identificaba en 2013, pues quizá ya no es tanto el David que soy ahora. No quiere decir que no me guste el fitness, me encanta. De hecho, sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo entrenando a diario, me gusta muchísimo. Pero llegó un momento en el que la parte de fitness había más David que David Fitness. Había más David que lo que la gente pensaba que era únicamente David. David entrenador, que hace un récord Guinness, que trabaja la fuerza. Llega un momento en el que digo, hostia, me siento como encorsetado, como bloqueado en un sitio, cuando realmente mi vida y mi día a día es mucho más allá. Llevamos años trabajando con empresarios súper grandes, llevamos años trabajando y formando empresas enormes, llevamos muchos años facturando millones de euros, llevamos muchos años formando a otros a que lo consigan. Entonces es como, joder, lo que realmente es mi vida no representa lo que se ve en redes sociales. La gente está viendo como una parcela súper pequeña de lo que realmente soy y lo que realmente puedo aportar. Y llega un momento en el que ya me sentía pues con muy poca libertad, sentía realmente que estaba dando una imagen de mí que no era real. Y eso fue lo que finalmente me hizo ver, hostia, creo que tengo que hacer una transición, creo que va a ser dura, porque creo que cuando alguien tiene expectativas sobre ti es muy complicado mostrarle de repente otra parte, pero creo que es necesario por mi bienestar personal y por mi salud mental. Es decir, lo que yo trato ya de mostrar aquí por cubrir unas expectativas de la gente que me sigue es una porción del 1% de David. O sea, realmente si alguien quiere conocerme, me tiene que conocer en lo que es más importante en mi vida, que es sobre todo la parte empresarial. Totalmente. Algo importante que te quiero preguntar, y digo importante porque con lo que vemos últimamente en las redes sociales, todo es éxito, todo es reconocimiento, todos son coches caros, lujos. ¿Cómo has gestionado tú, con 32 años, todo este creciente éxito, sobre todo a nivel económico? Es decir, cuando un chaval que esté al otro lado escuchándonos dirá, hostia, mi sueño es ser millonario, el primer millón. ¿Cómo gestionaste tú este crecimiento a nivel económico para no dejarte atrapar por eso? De decir, mira, despilfarro, ahora vienen las casas, los coches. O sea, ¿cómo has mantenido el foco en tu esencia de lo que eres y no te has dejado atrapar por eso? Fíjate, yo creo, y es un mensaje que quiero que quede claro, que facturar mucho no es complicado. Es decir, y que no se me malinterprete, no quiero decir que sea fácil, quiero decir que no es complicado. Es decir, cuando tú das con ciertas teclas, hacer una cantidad grande de dinero no es especialmente difícil. Pero la pregunta no es si se puede hacer mucho dinero de golpe o no. La pregunta es cuánto tiempo puedes mantener eso, cuánto de sostenible es, cuánto tiempo lo puedes hacer sin quemarte, cuánto tiempo lo puedes hacer sin quemar al mercado con eso que estás haciendo. Entonces, digo esto porque, claro, yo empecé en 2013, incluso un poco antes, y de toda la gente que empezó en esa época o por esa época, no queda prácticamente nadie. Totalmente. Entonces, no es una cuestión de cuánto puedes hacer en un momento puntual, es una cuestión de cómo organizas tu vida o cómo aprendes a hacerlo para que esto no sea un hobby que dura un año, sino algo que pueda estar 10 años, 11, 20 o toda la vida. Entonces, eso para mí es lo importante, el hacer cosas no solamente que puedan ser de darte mucho dinero o mucho reconocimiento o que aportes mucho al mundo, sino que sea algo que sea sostenible en el tiempo. Entonces, para mí, uno de los puntos más importantes está justamente en lo que acabas de decir, en la gestión personal. La gran mayoría de gente que termina cayendo sigue un ciclo muy parecido. Y es un ciclo de te esfuerzas mucho,
pico y pala, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y llega un momento en el que, ¡pum!, por inercia, das con la tecla. Es imposible que con el tiempo suficiente y esforzándote y mejorando lo que haces, no des con algo que funcione. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando damos con ese algo que funciona, normalmente asumimos que es un derecho adquirido. Es decir, asumimos que, como te lo has currado, como te has esforzado, como has hecho un montón de esfuerzo, ese éxito te tenía que llegar y te mereces ese éxito, lo cual no digo que no, y era algo que tiene que ocurrir porque sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ya asumes que por simplemente estar y por haberte esforzado tienes que tener ese éxito, empiezas a tomar malas decisiones. Entonces de repente empiezas a malgastar el dinero, empiezas a comprarte un coche que no puedes permitirte pero vas ahogado para tenerlo, y esto tiene una repercusión. La repercusión es que la gente empieza a fijarse en el último fin de lo que has hecho y no en todo el proceso. Es decir, la gente empieza a decirte, joder, Marc, qué bueno, qué cochazo, qué envidia, joder, tío, cómo te admiro, ¿no? Claro, ese cómo te admiro es un refuerzo positivo de la última decisión que has tomado, que es comprarte un coche. Entonces, cuando eso ocurre, la siguiente decisión es, ¿cómo puedo hacer para ser admirado más? Más coches, más lujos, más demostrar. Todo eso es un círculo vicioso donde cada vez que das una vuelta al círculo, eres menos libre. Y eres menos libre porque pasas a vivir en base a las expectativas que tienen los demás de ti, de gente en realidad a la que prácticamente no le importas y estás tomando malas decisiones. Este conjunto de malas decisiones parece que no tiene ninguna repercusión y parece que incluso son positivas para tu negocio, pero es como un sofá donde debajo vas metiendo pelusas. Al principio no se nota que hay pelusas, que hay suciedad debajo, pero llega un momento en el que hay tanta suciedad, hay tanto debajo del sofá, que cuando lo levantas un poco es inevitable que todo eso no explote. Entonces, claro, en este momento es cuando de repente tienes un problema a nivel empresarial, tienes un problema a nivel de presentación de impuestos, tienes un problema a nivel de un trabajador, tienes un problema a nivel de gastos que no contabas, tienes un problema con lo que sea y te das cuenta de que el conjunto de malas decisiones que has tomado en todo este tiempo no te han dado la base como para poder solventarlo. Y entonces aquí mucha gente se pone súper nerviosa y empieza a caer en una espiral donde después no consiguen salir. Para mí, lo contrario es ser inteligente y es, joder, si está perfecto que te compres lo que sea, si está perfecto los lujos, si está totalmente. Pero para mí lo más importante es el desarrollo empresarial, es el desarrollo del proyecto, es que realmente lo que hagas tenga un sentido y oye, si después todo va espectacular y te quieres comprar ese coche, perfecto, si te gustan los coches está genial, pero que no sea porque tienes que demostrar a los demás de que te va bien. Creo además que en el sector digital pasa una cosa y esto no ocurre en el sector físico. Y claro, tú tienes una constructora, tienes una inmobiliaria o tienes un concesionario, es muy tangible lo que tú haces y lo que tú tienes. Cuando tú hablas con tus amigos saben que tienes coches en un concesionario, te va bien. Vendes casas en una inmobiliaria, te va bien. Pero en el sector digital hay una intangibilidad que lo que hace es que mucha gente se pregunte, hostia, pero Mar, pero ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Pero te va bien? ¿Pero seguro? Entonces hay como esa necesidad, ¿no?, de demostrar con cosas tangibles que nos va bien. Y justamente ese es el peligro. Que como falta esa tangibilidad para que la gente vea que realmente tiene un sentido o entiendan lo que haces, tratamos de compensarlo con bienes materiales, lo cual es un bucle que es peligroso. Totalmente. Me encanta que hayas tocado esto porque hay algo que me vibra mucho a nivel personal, incluso a nivel espiritual, de lo que hablas. Aquí hay dos cosas que mezclas muy bien y que me gusta tocar siempre, que la gente en su proceso de crecimiento se olvidan del orden importante de las cosas y hacen para tener, para luego ser. Y yo he visto que muchas veces tú hablas de algo que me llena mucho, a mí también, que es, no, primero hago desde lo que soy, desde el amor, no desde el miedo, desde la necesidad, desde el querer llegar a algo. O sea, el fin no es tan importante como el proceso y desde dónde lo hago. Entonces esto es algo que me ha llamado mucho la atención que has tocado en otros podcasts. Mira, hay una pregunta al respecto que me hago siempre, que te voy a hacer a ti, y es, ¿dónde te gustaría verte en 10 años? Es buenísima. Me la hago mucho a menudo y de hecho tengo una proyección y digo, sé que voy a estar aquí. Pero es cierto que esta pregunta, como te explicaba antes fuera de cámaras, hace 6 meses atrás, te hubiera dicho algo vinculado con el resultado y no con la persona que soy. Y ahora me centro mucho más en la persona que soy y no en el resultado. Para mí la mejor respuesta es, igual que ahora, sintiendo lo mismo que ahora y mejorando lo que me dé tiempo a mejorar en estos 10 años. Creo que cuando tú sientes que quieres estar en el mismo sitio en el que estás ahora o sientes que no cambiarías nada, pero que la vida te va a llevar inevitablemente a cambiar, creo que es algo que sabes que estás a gusto con lo que estás haciendo, que sabes que no estás forzando, ¿no?
Es decir, no tienes una expectativa de, pues quiero conseguir esto, lo otro. No, yo estoy de puta madre. Exacto. Pero el estar de puta madre no significa resignarme a quedarme como estoy. Significa, estoy súper bien, acepto todo lo que venga, lo bueno y lo no tan bueno. O quizá no tan bueno ahora, pero que después me voy a dar cuenta de que fue muy bueno. Y doy mi 100% con ello y trato de mejorar todo lo posible con ello. Entonces, para mí, la respuesta que me doy a mí mismo cuando me pregunto esto es, David, ¿qué quieres en 10 años? Mucha gente me lo pregunta. ¿Cuánto te ves facturando en 10 años? ¿100 millones? No sé cuánto. Pues me veo como ahora, disfrutando de lo que hago, haciendo lo que me gusta, aportando todo lo posible, y la forma en la que lo voy a hacer, pues no lo sé. Al principio era el fitness, ahora es la parte de empresa, y en un futuro pues no lo sé cómo va a ser, pero que voy a tener esta sensación, desde luego voy a intentar buscarla, porque me siento totalmente pleno y coherente. Totalmente. Ahí por muchas de tus respuestas he analizado que hay como mucho estoicismo en tu discurso. ¿Puede ser, es algo inconsciente o es algo que te has trabajado? Porque hablas de aceptar el destino, amor fati, hablas de también de no dejarte atrapar por ese reconocimiento, esa vanidad que muchas veces hablan los estoicos, ¿no? Es decir, preocúpate de la intencionalidad de tus acciones y no del resultado. ¿Has leído acerca del estoicismo? ¿Te ha ayudado en tu vida? Mira, fíjate, yo creo que al final el camino tiene muchas formas para llegar, pero todos van a un mismo punto. El estoicismo habla de amor fati, de aceptación. El catolicismo habla de misericordia, de perdón, de aceptación también. El desarrollo personal moderno habla de aceptación, disolver el ego. La vertiente de David Hawkins habla de elevar el nivel de consciencia, pero todo va a lo mismo. Es al final a vivir más tranquilo, vivir en paz, vivir desde el amor incondicional, aceptar lo que venga, dar lo mejor de ti y tratar de no ser esclavo de tus impulsos y ser consciente de lo que haces. Es decir, hay como un montón de caminos y un montón de teorías y un montón de filosofías, llámalo como quieras, todo va al mismo sitio. Y es que la persona que se trabaja lo suficiente integra un conjunto de conceptos, la aceptación, el amor, el perdón, el hacer las cosas menos desde el ego y más desde quién eres realmente, el no compararte, el trabajar, el no envidiar, el admirar, un montón de cosas que finalmente son como el sitio a lo que todo va. Y me parece además extremadamente significativo viniendo de tu parte que estás ahí, ¿no? Quien vea a David detrás de redes dirá, se centrará en, hostia, qué tío más reconocido, qué tío más influyente, cómo factura, cómo ha llevado estos negocios. Pero también aquí hay una parte que me gustaría tocar, que es lo que la gente no ve, ¿no? Anthony Robbins siempre dice que todo el mundo quiere el resultado, pero nadie envidia el proceso, está celoso del proceso. Entonces, es verdad que has compartido en muchos de tus podcasts muchos éxitos y quizá no te han preguntado acerca de, no los fracasos, sino los contratiempos que probablemente te hayan llevado a plantearte si seguir o no, o abandonar, o en muchos casos, como tú dices en otros podcasts, aprender a tolerar la frustración. Háblame de esos momentos que has tenido, David. O sea, creo que es totalmente normal que el crecimiento nunca sea lineal. O sea, si tú analizas, por ejemplo, cualquier empresa, las acciones en bolsa de cualquier empresa, Nvidia, por ejemplo, no es una empresa que va hacia arriba así, sino que tiene fluctuaciones, va para abajo, va para arriba. Dentro de todo eso, yo me imagino a un emprendedor, a un CEO, a un conjunto de accionistas o de directores o lo que sea, pensando, hostia, que estamos cayendo, qué está pasando, hay que tomar acciones, que cómo lo decidimos, cómo lo arreglamos, madre mía, tal, y al final eso se refleja en una subida de nuevo y después otra bajada. Entonces, todo el tiempo hay fluctuaciones. Creo que se asume muchas veces que la vida de mucha gente es únicamente lineal hacia arriba, pero es un sesgo al final, porque únicamente tú ves una parte de lo que la persona quiere mostrar. Es decir, normalmente el problema principal está en que la mayoría de gente se valida y relaciona su confianza y su autoestima con el punto en el que se encuentra. Entonces, yo lo veo constantemente con los empresarios y emprendedores a los que formamos. Vemos que cuando todo va bien y hacen un buen lanzamiento y están facturando, se sienten con más confianza, con más autoestima, con tal. Sin entender que después va a haber momentos de frenazo, momentos de desarrollo empresarial, momentos de corregir cosas, donde quizá no tienes un resultado como antes, pero estás construyendo. Ese punto no puede vincularse con una bajada de tu autoestima o con una bajada de tu confianza, porque es una parte normal del proceso. Además, tú no eres lo que consigues, eres lo que eres y tienes que tener claro eso. Y es inevitable que si tú te trabajas, y es inevitable que si trabajas por tu proyecto, salgas de ahí, salgas y crezca de nuevo, y si no sales de ahí, será bueno porque pivotarás a otro sitio, harás otra cosa, da igual. Pero es importante entender que ni siquiera en todas estas personas que tú ves, que parece que todo va perfecto siempre, no lo es. Todo el rato hay fluctuaciones constantemente. En nuestro caso, pues todo el tiempo.
cuando hacemos zoom out muy de lejos, vemos grandes momentos de dificultad, pero cuando hacemos un zoom in y hacemos un zoom mucho más cercano, te das cuenta de que en el propio año o en el propio conjunto de meses o en el propio trimestre hay momentos también de bajadas, de subidas. Hay veces que pueden ser cosas más de, hostia, hay que tomar una decisión, el mercado va hacia este sitio, nos frenamos para desarrollar y después crecer, y hay veces que tienes dificultades del tipo, se te va un empleado al que quieres mucho, o tienes un problema familiar que te hace quitar el foco y en consecuencia se nota, o tú tienes un problema personal de salud y esto afecta, o de repente ocurre cualquier cosa a nivel burocrática que te frena por completo. Todo eso puede ocurrir. Y ocurre, es necesario, y creo que los emprendedores que realmente funcionan y consiguen grandes resultados son los que aprenden a asumir que esto es simplemente un punto más en el proceso y que va a pasar. Y que el éxito no se te puede subir a la cabeza, pero que este tipo de frenazos o de fracasos o de fallos o lo que sea, tampoco te pueden afectar tanto como para que te llegue al corazón y te afecte muchísimo. ¿Crees que el éxito en cualquier ámbito de la vida, a nivel económico, profesional, lo que sea, es el resultado del trabajo interior de una persona? Es decir, ¿crees que es la consecuencia inevitable de un trabajo personal? Sí, creo que sí, porque en realidad da igual cuánto puedas facturar, da igual qué pareja puedas tener, da igual cuánto reconocimiento social puedas adquirir, da igual todo eso, si tú al final no eres capaz de valorarlo, si tú al final no eres capaz de estar en paz o tranquilo en el momento en el que te encuentras ahora mismo. Es decir, yo he vivido esa parte del proceso. Yo recuerdo, por ejemplo, hace años, no me acuerdo, hace un montón de años, 5 o 6 años, que yo empezaba el año y decía, este año quiero facturar 3 millones de euros. Y claro, hacíamos 1 millón, hacíamos 2 millones, lo que sea, y yo vivía con ansiedad de no llegamos, va llegando. Y dices, tío, pero ¿en qué momento hacer 2 millones de euros está mal? Es decir, claro, ¿en qué momento no estás disfrutando del proceso? ¿En qué momento estás agobiado porque no vas a cumplir unas expectativas aleatorias que te has planteado en enero? No tiene sentido. Entonces, eso para mí es una muestra de cómo puede irte muy bien económicamente y simplemente por cómo tú te programas, estar angustiado, estar infeliz o estar no tiene sentido. Y al revés, creo que se puede estar tremendamente feliz, tremendamente contento, tremendamente lo que sea, con prácticamente nada. Uno de mis grandes socios, que es Miguel Camarena, tuvimos un proyecto juntos hace años, facturamos muchísimos millones de euros. Y llegó un momento en el que Miguel me dijo, tío, lo dejo, no me apetece más. Y dije, hostia, pero ¿cómo vas a dejarlo? O sea, estamos haciendo muchísima pasta. Y me dijo, tío, a mí lo que me apetece en realidad es vivir en un bosque tranquilo, hacer mi cabaña con mis manos, vivir meditando. Y tío, es lo que hizo. Dejó todo lo que habíamos hecho, dejó todo lo que le daba millones de euros. Hostia. Y se fue a un bosque a construir su cabaña con sus manos, cosa que está haciendo todavía, y a meditar. Y dices, ¿realmente Miguel pudo hacer eso porque facturó muchos millones? ¿O realmente podía haber hecho eso sin necesitar muchos millones para hacerlo? Te digo yo que es lo segundo en realidad. No necesitas nada para irte a un bosque a vivir y hacer tu cabaña. Qué bueno, tío. Qué bueno, porque es que es eso, ¿no? Vivimos en un mundo superficial donde cada vez se nos expone más en redes sociales, el algoritmo premia todo lo que miramos, cuerpos perfectos, parejas perfectas, coches perfectos, lujos, crecimiento, pero eso llega a frustrar mucho a la gente que no lo tiene, porque se olvidan realmente de lo que son o de dónde depositan su felicidad y muchas veces la encaminan más en el tener, ¿no?, en el resultado que en el proceso. Y de hecho, yo he compartido anteriormente en muchas ocasiones que yo tuve un proceso, un viaje espiritual que hice y me di cuenta de que lo que decías tú, estaba cosechando un gran éxito económico, pero sentía que estaba traicionando quien de verdad soy y qué es lo que quiero y qué es lo que he venido a hacer, ¿no? Entonces, qué importante es darse cuenta de esto, porque si no te das cuenta, entiendo que la consecuencia final es o bien la infelicidad o bien, igual que has hecho un proceso de crecimiento, entiendo que haces uno de involución hasta que se detona en una crisis, ¿no? Fíjate, hay mucha gente que en este caso que he contado, que es real, de hecho si se meten en sus redes lo van a poder ver, está en un bosque construyendo su cabaña, pensará, claro, pero él lo hace porque hizo muchos millones y entonces se puede permitir eso. Y realmente el proceso es el contrario. Realmente, Miguel, si hubiera llegado a esa conclusión y hubiera conectado con esa parte antes, no hubiera tenido que hacer nada más para hacer eso. Entonces se puede ser tremendamente feliz sin nada, se puede ser tremendamente feliz con lo que sea, siempre y cuando seas coherente con lo que estás haciendo. Y ojo, para mí no significa resignarse, significa que tú puedes ser tremendamente feliz con lo que sea y a la vez
seguir trabajando por ser mejor, seguir trabajando por dar tu mejor versión en el ámbito en el que te apetezca. Es decir, pues en este caso, en la etapa anterior, Miguel aceptaba lo que había y trabajaba muchísimo por facturar un montón y hacer un montón de millones, está perfecto. Y en esta etapa, sin nada prácticamente o sin necesitar nada, pues trabaja y da su mejor versión en otras cosas, que es en mejorar su introspección, en meditar mejor, en conectar más consigo mismo, en elevar con su consciencia, etc. Es decir, en el punto en el que estás, dar lo mejor que tengas, no conformarte o resignarte con lo que la vida te ha dado y ya está. Y ese crecimiento puede ser a veces en un ámbito económico, a veces en un ámbito personal, a veces en un ámbito de relaciones, a veces en un ámbito del que sea, pero avanzar en ese sentido. ¿Y cómo lo haces para no dejarte atrapar por las prisas? Porque al final el tema es, cuando alguien ve que está creciendo en su ámbito, por mucho que disfrute, siempre evidentemente estableces una meta de referencia para decir, esta es la dirección que quiero tomar. ¿Cómo lo haces para no dejarte atrapar por las prisas, por las comparaciones, por el decir, por la expectativa, vaya? ¿Cómo lo has gestionado esto? Yo realmente siempre tuve la sensación de que iba despacio. Hay mucha gente, por ejemplo, que en el sector de fitness me decía, hostia, tío, es que fíjate lo que has hecho, ganaste un montón de seguidores, fuiste súper rápido, pero mi sensación siempre ha sido de ir lento en realidad. Entonces, yo creo que más que gestionar las prisas, lo que entiendo es que no importa en realidad, o sea, la vida es larga, o sea, Sí. 10 años emprendiendo o realmente es mucho tiempo. Entonces, ¿qué importa que llegues a un objetivo o que hagas algo en 2 días, que en una semana, que en, Sí, nadie que te en mete 3 prisa, semanas? O sea, da claro. igual si realmente lo vas a hacer. O sea, no importa hacerlo un poco antes, un poco después. Cuando haces un zoom out y ves en más tiempo, realmente vas a llegar al objetivo. Realmente no hacía falta tanta prisa. Y a veces el no tener esta prisa te hace pensar mejor, te hace tomar mejores decisiones, te hace estar más tranquilo, te hace disfrutar mucho más. Entonces, ¿Y sientes que la prisa... Digo sientes porque al final yo también me he hecho esta pregunta en mi proceso de crecimiento personal. ¿Sientes que la prisa nace en muchas ocasiones no de no saber que vamos a llegar, sino de una necesidad de demostración para decir que yo soy igualmente válido? ¿Sientes que hay mucha gente, muchos emprendedores que la voluntad nace de una herida no resuelta, de un trauma, de un... ¿Eso? sí, creo que la prisa nace de la urgencia y la urgencia nace de la reactancia, o sea, genera reactancia. Me falta algo, entonces tengo que hacer por conseguirlo, ¿no? Creo, fíjate, que hay que diferenciar. Una cosa es ser rápido, eficiente y adquirir velocidad en el mercado, lo cual es positivo. Es decir, el que tú, por ejemplo, coordines un equipo mejor, sea mejor en ciertos procesos, pueda tener una velocidad de ejecución más rápida que tu competencia es positivo. Eso, adquirir velocidad empresarial es bueno. Pero tener prisa empresarial por conseguir un resultado creo que es perjudicial, porque no depende de ti ese resultado. Depende de los procesos y depende de lo bien que hagas el conjunto de procesos. No porque tú quieras ir más rápido a un resultado lo vas a conseguir. De lo que depende es de la hora, de lo que depende es de cómo haces para que todo lo que tienes entre manos se haga mejor. Y además, de hecho, genera ansiedad por el resultado que no depende de ti y es más bien, no te hace, es lo que decíamos antes, no fuera de cámaras, no te hace disfrutar del proceso, que es lo más importante, porque si no, yo una de las cosas que me planteé en ese burnout que hice profesionalmente es, por mucho que me llene el fin, si no disfruto del proceso no vale la pena, es decir, el fin no justifica nunca los medios. Entonces, no dejarnos atrapar por la meta. Muchas gracias por compartirlo, David. Vale, te voy a hacer una pregunta acerca de cuál ha sido el momento más difícil que has tenido a nivel profesional en todo tu proceso de crecimiento. A ver, he tenido muchos, en realidad. Pero... he tenido muchos, tío. Creo que al principio, cuando estás arrancando, es muy jodido a nivel profesional porque hay una dificultad de niebla, de no visibilidad, de no saber qué estás haciendo, qué tienes que hacer, hacia dónde vas. Hay una incertidumbre absoluta. Creo que pocas veces se habla, no, muchas veces me preguntan pues cuáles han sido las veces en las que más dinero he perdido o tal o cual. Y sí, es jodido, pero el inicio es hiper jodido, sobre todo cuando yo empecé, porque es una sensación de hago cosas y no sé ni siquiera si están un poco bien. Ahora es diferente, ahora hay formaciones, hay gente que ya lo ha hecho, puede seguir más o menos un camino similar, pero cuando yo arranqué era totalmente opaco, no había nada en quien fijarme, no había nada que hacer. Entonces esa sensación es una sensación de incertidumbre, una sensación de no sé si esto va a ir bien, si voy a perder el tiempo, si no, de si es correcto, que es horrible en realidad. Ahora, por ejemplo,
cuando una persona arranca en redes sociales, ya tiene un camino que puede seguir, que puede copiar, que puede más o menos modelar y no va a ir muy desencaminada, pero al principio esto no era así. Ha habido momentos también de dificultades económicas, obviamente, pues momentos, por ejemplo, como cuando abrí el centro, que tuve una deuda muy grande. Te he escuchado, ¿no? Una deuda importante. Hemos tenido también dificultades en lanzamientos, donde hemos invertido pues, cantidades de prácticamente 1.000.000 de euros y de repente que tengamos un problema, por ejemplo, con Google y que nos cancelen la cuenta y no poder llegar a los leads que habíamos captado con retargeting y decir, vale chicos, podemos perder 1.000.000 de euros ahora. Y decir, hostia, sí que es verdad que lo vives con otra filosofía porque ya tienes un músculo económico y financiero mucho más alto, entonces no es como, bueno, esto me va a arruinar, pero sí que dices, hostia, que puede no salir, que puede no funcionar bien, ¿no? He tenido dificultades, evidentemente, con parte del equipo, con personas que eran amigas, que he contratado y que finalmente pues, te la han jugado por una parte o han ocurrido cosas ahí. Y eso ya no es tanto una cuestión de incertidumbre o económica, sino es más emocional, de decir, hostia, tío. Y muchas veces que es difícil gestionar esa parte también. Ese es el punto. El punto en el que te pregunto es cómo gestionas la parte personal. Es decir, ¿qué hay de la parte más emocional de David? ¿Te apoyas en tu pareja? ¿Te apoyas en tus padres? ¿Te apoyas en tus amigos? ¿O no te apoyas en nadie y haces un ejercicio de introspección? ¿Cómo gestionas eso? Bueno, yo creo que lo hago, que me apoyo sobre todo en personas que están en un proceso parecido. Es decir, pues hay ciertas cosas que sí puedes compartir con tu pareja y hay ciertas cosas que por mucho que las compartas no va a entenderte. Prácticamente nada de esto lo puedo compartir con mis padres porque al final creo que están en un punto muy distinto. Han trabajado conmigo mucho tiempo, trabajan conmigo en la empresa, pero no te pueden dar un apoyo por una parte en un proceso que no han vivido. Claro. Entonces, al final, yo creo que para mí el punto importante está en saber elegir muy bien con quién lo puedes compartir y de qué forma compartirlo. Porque muchas veces a un emprendedor le va a pasar algo y va a tener una tendencia natural a compartirlo con su entorno, con su pareja, con sus padres. Pero quizá el mejor consejo que tu padre te puede dar en un tema así no es el mejor consejo que tú tienes que escuchar en este momento. Porque una cosa es que él tenga la mejor intención y que él quiera darte el mejor consejo con todo su amor y con todo su cariño, y otra cosa es que él entienda el proceso por el que tú estás pasando y que lo haya pasado como para poder aconsejarte en consecuencia. Entonces, creo que el problema principal que nos encontramos los emprendedores es que emprender es un máster de vida. Emprender te hace evolucionar como persona a un ritmo totalmente desproporcionado, pero porque te expone a un riesgo, a una presión, a una toma de decisiones, a una agilidad mental, a una visión estratégica, empresarial, a unas soft skills, te expone a tantas cosas de golpe que te hace avanzar muy deprisa. Entonces, cuanto más avanzas como emprendedor y más te desarrollas como persona, cada vez hay menos gente en tu círculo que pueda apoyarte en lo que estás viviendo. Entonces llega un momento en el que te encuentras solo literalmente y en el que no puedes compartir cómo te sientes con nadie prácticamente. Entonces o te empiezas a acercar a círculos que estén en puntos parecidos o tus sensaciones de abandono. Es una sensación de, vale, no puedo hablar esto con nadie porque realmente no me van a entender y si hacen por entenderme sus consejos, tú empiezas a ya percibir que no te sirven. Entonces claro, entras en una nebulosa muy complicada. Donde realmente pues, muchos emprendedores se sienten solos, sienten que no tienen un acompañamiento, sienten que no pueden hablarlo con nadie. Y claro, aquí hay dos caminos. Está el camino de me enfado con mi entorno y nadie me entiende y tal, o bueno, pues aceptar que no es que no te quieran entender o no, es que simplemente el punto de vida en el que se encuentra, su nivel de conciencia respecto a esto y lo que han pasado es muy diferente al punto en el que estás. Tú tienes que acercarte a gente que esté en un punto parecido. De hecho, por eso, uno de los motivos por los que también hago lo del podcast es justamente tener la oportunidad de conversar con alguien que ya ha estado en el proceso, que te entiende, que te dice, yo lo he gestionado así, que puedes aprender, que siempre, lo que dices, ¿no? Desde la experiencia tú sabes cómo dar un mejor consejo en este ámbito y es lo que dices tú que incluso el entorno bien intencionado no puede hacer. Vale, hemos hablado de la parte de los momentos difíciles, pero me gustaría también tocar qué es la parte más enriquecedora de tu trabajo, de tu proceso y de tu crecimiento. Yo creo que lo más enriquecedor es, por un lado, la posibilidad que tienes cada día de aprender muchísimo. O sea, a mí, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho formarme, comprar formaciones, leer, y me encanta adquirir información de forma externa. Pero, aparte, hay todo un componente que yo creo que es el 80% de mi aprendizaje, que es puramente interno, que es puramente de la propia exposición a la que estás, a un montón de contextos, de entornos, de riesgo, de todo, que te hace sacar un montón de conclusiones diarias de lo que haces y de ti. O sea, creo que el crecimiento es inevitable. O
sea, llega un momento en el que para que tu proyecto crezca, tú tienes que crecer en proporción, es decir, tú tienes que ser la persona que hace que el proyecto crezca, y llega un momento en el que el proyecto es tan grande y es una pelota de nieve tan grande que se precipita cuesta abajo, que tú ya tienes que crecer, la pelota crece porque va cogiendo capas de nieve cada vez más fuertes de forma inevitable. Entonces llega un momento en el que el proyecto ya tiene tanta inercia que tú te hagas cada vez más grande es totalmente algo que no puedes evitar. Entonces yo siento cada día como cada vez que la pelota coge más velocidad, aprendes, creces, te descubres, es inevitable que no crezcas. Y creo que además si no ocurre esto, si tú no creces, el proyecto se cae, se rompe, no se puede sostener. Entonces para mí esa parte de crecimiento es brutal. Y en segundo lugar, lo que más me conecta conmigo y lo que más me hace sentir coherente es poder compartirlo. Yo soy una persona que literalmente no me guardo nada. Cuando formamos a empresarios, a emprendedores, es que cuento absolutamente todo. Todo el proceso, todo lo que hay que hacer. Me gusta compartir el 100%. No quiero tener la sensación, porque para mí sería incoherente, de te cuento todo esto, pero esto no, ¿para qué tal? No, doy todo. ¿Por qué? Porque cuando das todo, primero, tú lo procesas de forma consciente, muchas de las cosas que estás compartiendo, es decir, te ayuda a seguir mejorando y seguir aprendiendo, y además te fuerzas a seguir creciendo. Cuando tú te guardas cosas por miedo a que te copien o que hagan lo mismo que tú o lo que sea, realmente estás poniendo un freno a tu crecimiento. Te pongo un caso muy concreto que más nunca he compartido. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 2015-2016 yo hice un tour por toda España y hacíamos como 3 conferencias semanales por box de CrossFit, por gimnasios, por salas de conferencias. Estuve como 2 años haciendo muchísimas conferencias, 3 a la semana, o sea, hasta quemarme. Llegó un momento en el que me quemé una puta locura, dije, no lo hago más. En realidad, cada una de estas charlas era prácticamente lo mismo. Era una presentación que había preparado de 4 horas o 5 horas o lo que sea, era súper buena, pero era prácticamente siempre igual, ¿no? Y yo recuerdo que un amigo me dijo, tío, ¿por qué no compartes esto en una formación online que la gente pueda comprar, tal y cual? Y mi yo de aquel entonces, desde la escasez, pensó, no, porque claro, si lo comparto de forma online, significa que ya no va a tener sentido que vaya a hacer charlas por toda España y no voy a poder. Pues realmente eso es, primero, una actitud desde la escasez total, porque estás limitando a la cantidad de personas a las que puedes llegar y tu propio crecimiento únicamente por mantener algo y que eso no solape lo que ya haces, ¿no? Y en segundo lugar es que en el momento en el que descubrí que había que hacer lo contrario y dije, lo comparto 100% en mis formaciones, lo comparto a precio reducido en internet. En ese momento ocurrieron 2 cosas, y es una, crecimos económicamente más que nunca. En el momento en el que saqué mi primera formación online, hicimos como $500,000 en 2 semanas. O sea, es decir, a nivel económico, $500,000 no podías hacerlo ni con todas las charlas de un año de forma presencial, porque a lo mejor en cada una pues ganabas 2.000 euros, 3.000 euros, hacías una buena cifra a la semana, pero no hacías $500,000 en 2 semanas. Y no te quemabas de viajar, claro, y mucho más cómodo, claro. Mucho más cómodo, no te quemabas, y en segundo lugar, aquí lo importante, que es en el momento en que tú das tu 100% en algo, lo único que te queda es seguir creciendo para poder seguir dando tu 100%. Entonces, el adquirir la filosofía de lo doy todo, me hace no parar de aprender, de crecer, de hacer las cosas mejor. Y esto tiene 2 repercusiones. Tiene una repercusión en el que cuando tú te esfuerzas a ser mejor y aprender más, eso repercute en tu empresa. Son detalles, son cosas que te hacen ya crecer. Y además te hace compartirlo y te hace crecer más y te hace compartirlo y más gente crece, más gente te agradece, y más gente también cambia su vida, más puedes compartir tú, más, o sea, es un bucle de abundancia que el único resultado que puede tener es que ganes mucho dinero. ¿Pero por qué? Porque estás creciendo, estás contribuyendo, estás dando lo mejor de ti todo el rato. La cifra económica es imposible que no llegue de una forma loca, porque estás en un bucle de abundancia brutal. Lo contrario, no, me lo guardo, no lo comparto, tal, esto por protegerme, no sé cuánto. Cuando tú ganas mucho dinero, es porque directamente, y hablo de negocios legales y éticos, obviamente, si hablamos de narcotráfico, pues a lo mejor no, pero cuando tú ganas mucho dinero en un contexto normal, es porque directamente estás generando un impacto en el mundo. Creo que puedes ganar tanto dinero como impacto eres capaz de generar, como a la población eres capaz de educar. Cuando tú eres capaz de educar a la población y generar un impacto en ella, la consecuencia es mucha abundancia económica. ¿Y cómo llegas a generar un impacto cuando la gente no te conoce? ¿Cómo llegas a eso? ¿Es un tema de trabajo, de rodearte de un equipo? ¿Es un tema de varias estrategias? ¿Cómo alguien, ¿no? Tú que te dedicas a ayudar a empresarios, a emprendedores también a crecer su negocio? ¿Cómo lo hacen? Pues que realmente todos hemos empezado en un punto en el que nadie nos conoce. O sea, cuando yo abro mi canal de YouTube,
tenía 0 seguidores. Cuando tú abriste tu cuenta de Instagram tenías 0 seguidores. Es decir, la pregunta realmente es mucho más sencilla de lo que parece, que es tienes que empezar. Tienes que empezar, tienes que probar, tienes que equivocarte, tienes que hacer algo. O sea, creo que la acción es lo que va haciendo poco a poco que la vida te vaya guiando hacia el sitio al que tienes que ir. La inacción te deja en un sitio muerto y ya está. Pero la acción te hace que poco a poco las cosas puedan empezar. Una metáfora muy sencilla. Imagínate que tenemos un barco. O mejor aún, ni siquiera un barco. Imagínate que no tienes nada. Si no tienes nada, pues ¿hacia dónde puedes navegar? Hacia ningún lado. Te quedas quieto, ya está, te hundes, te mueres y listo. Pero si tú tienes, aunque sea un barco cutre, un barco de corchopán, de estos de cartón piedra, y lo pones en el mar, bueno, pues ya tienes algo con lo que puede empezar a flotar. Si ese algo se mueve en una dirección sea cual sea, cualquier pequeño ajuste de 1 grado, de 2 grados, cualquier pequeña mínima acción que cambie la dirección 2 grados, a lo largo del tiempo implica ir a un sitio adecuado, implica llegar a un buen puerto. Entonces, el problema está en no empezar. Evidentemente, después de aquí hay muchas cosas técnicas que pueden hacerte ahorrarte mucho más en ese camino, o que en lugar de girar 1 grado, gires 20 de golpe y vayas directo. Pues, por ejemplo, el que tengas claro qué problema vas a resolver en la sociedad. Es decir, si tú ya arrancas teniendo claro que hay un problema en la sociedad y que tú puedes solventarlo con tu conocimiento, pues vas a ir mucho más rápido porque ya tienes 5 grados girado el timón. Si tú, por ejemplo, te nichas de forma adecuada y tratas de no ser generalista, sino de ser muy concreto, pues también giras 5 grados el timón. ¿Por qué? Porque vas a conectar mucho más rápido con una persona que necesita escuchar ese mensaje. Si tú dices, soy entrenador, voy a enseñarte a perder grasa, dices, hostia, pero es que es un mensaje con el que muy poca gente va a conectar porque es muy genérico. Pero si tú eres entrenador y ayudas a personas con diabetes tipo 1, mujeres de 50 años a perder grasa, es un mensaje tan concreto que quien te escuche va a decir, coño, esta persona me habla a mí, le sigo. Entonces te van a empezar a seguir muchos más clientes potenciales. Si tú además de esto trabajas un poquito el marketing, pues ya giras un poquito más el timón. Si aparte de esto aprendes a vender y trabajas tus soft skills, pues ya giras mucho el timón. Si aparte de esto haces un buen producto, una oferta irresistible, pues ya giras mucho más el timón. Entonces, claro, hay un conjunto de cosas que yo te puedo enseñar y te puedo decir, si haces esto y esto, es casi inevitable que no llegues a un sitio bueno, porque tengo mucha experiencia y lo hemos hecho muchas veces, literalmente miles de veces. Pero claro, si tú no tienes el valor de poner ese barquito, aunque sea cutre al principio, y moverlo, aunque sea un poco, aunque dé mucho miedo, mar adentro, y le das ese primer empujón, no hay nada hacia dónde moverlo, entonces no hay nada que hacer. Entonces, es decir, el éxito es inevitable cuando aplicas el plan correcto y el proceso correcto. Para todos. No creo que sea inevitable, pero creo que es mucho más probable. Es decir, es muy difícil que una persona que tenga el valor de trabajarse a sí mismo lo suficiente, el suficiente tiempo, de aprender el conjunto de habilidades importantes, como por ejemplo aprender a comunicar, aprender a vender, aprender de marketing, aprender de tráfico online, aprender de redes sociales, aprender de inteligencia artificial, de gestión de equipo, de gestión emocional, se trabaje a sí mismo, tenga un buen producto y esté el tiempo suficiente. Yo no he conocido a nadie que haciendo esto, en un momento dado, no tenga una repercusión económica por encima de la media de un sueldo en España. No te hablo de ser multimillonario. Sí, está claro. O sea, creo que ser multimillonario y facturar 10 o 100 millones, eso es para unos pocos. O sea, para que te hagas una idea, te doy un dato real. Solamente el 1% de la población española, 1%, tiene un patrimonio de más de 2 millones de euros. Es decir, solamente el 4% de las empresas españolas llegan a alcanzar 1 millón de euros de facturación, no de beneficio. Es decir, son datos de muy poca gente. Ahora, por encima de una media de 2.000 o 3.000 euros al mes, es tremendamente complicado que aguantando el tiempo suficiente, trabajando las suficientes skills personales, no lo consigas. Es que lo veo casi imposible. No te digo que tardes 1 año, pero que en 5 años no consigues eso, de verdad, lo veo muy complicado. ¿Y cómo haces para dar un salto económico a otra escala? Es decir, una persona, un entrenador que vende sus servicios online, que vende sus infoproductos, que está ganando, me lo invento ya, una cantidad para el español promedio importante, que está ingresando 10, 12, 15.000 euros todos los meses. ¿Cómo haces para pasar de ganar a 150.000 euros a ganar 1 millón de euros? O sea, realmente hay mucho que hacer en ese sentido. Tener sistemas de venta que funcionen, buenos funnels que conviertan bien, sistemas automatizados. Y sobre todo yo creo que es, por un lado, o sea, al final todo es tener sistemas en realidad. Todo pasa por procesos y sistemas. Si tú estás haciendo, por ejemplo, 15.000 euros al mes, pasa por
¿Por qué consigues estos 15.000 euros al mes? Los consigues porque tienes una audiencia, en tu caso, que te sigue, que conecta contigo y que te compra. Vale, pues en la fase número 1 sería, ¿cómo hago para captar más audiencia más rápido y que antes me sigan y me compren? Vale, pues por ejemplo, aquí ya entramos en, ok, pues puedo hacer mejor contenido, puedo hacer publicidad, puedo hacer publicidad para que la gente siga mi cuenta. Si tú ya consigues que en esta primera fase, en lugar de que te sigan 100 personas al día, te sigan 1.000, porque has metido un poco de dinero para que la gente te descubra, pues acabas de multiplicar por 10 la opción de lo que viene después. Después Claro. hay más preguntas, que es del tipo, vale, el hecho de que tenga un por 10 de audiencia no significa que pueda vender un por 10 mi producto, porque hay más preguntas, y es, ¿puedo dar un soporte adecuado? ¿Es un producto escalable? Si tú haces asesorías 1 a 1 y tienes un por 10 de audiencia, tienes un tapón en la parte de la entrega. Claro. Siguiente parte, ¿cómo hago para automatizar, sistematizar o hacer un producto o una oferta que dependa menos de mi tiempo para poder trabajar a escala? Pues aquí hay que trabajar muchas cosas. Me hace falta equipo, no me hace falta equipo, procesos, sistemas, herramientas de gestión, inteligencia artificial, la entrega del producto, el diseño del producto, hacerlo diferente para que pueda ser más escalable. Vale, la siguiente parte es, ok, entre medias del producto y la entrega y la audiencia, tiene que haber un proceso de conversión para que la persona quiera comprarte. ¿Cómo lo hago? No es lo mismo, por ejemplo, cuando tú empiezas a facturar 15.000 euros al mes, que tú llamas a cada cliente, le haces la venta, se le ofreces, mandas un audio por Instagram, a cuando ya tienes un por 10 o son cientos de personas o miles de personas que no puedes atender esa parte. Entonces, ¿cómo hacemos un sistema para que la intervención humana en ese proceso de conversión, de educación y de compra sea un proceso por el que no haga falta gente? Y hace falta hablar de embudos, hace falta hablar de lanzamientos, hace falta hablar de vídeos de ventas, funnels, automatizaciones. Pues es coger todo lo que hay, sistematizarlo, procesarlo y trabajarlo para que realmente se pueda ir a más. ¿Y crees que dando evidentemente en la tecla y transmitiendo bien el valor del infoproducto, cualquier persona puede vender, independientemente de si está consolidada en una comunidad, si le siguen? Es decir, haciendo un buen producto, una buena estrategia de marketing y transmitiendo ese valor, ¿puede vender cualquiera? ¿No hace falta megacomunidades? No. O sea, creo que cualquier persona, creo que una persona sin comunidad, sin seguidores, puede hacer una auténtica barbaridad de facturación. Te pongo un caso en concreto. Cuando yo arranco la cuenta de rendimiento empresarial, la arranco en marzo del 2023, en julio del 2023 yo tenía 20.000 seguidores. Vale, pues con 20.000 seguidores hicimos 2,6 millones de facturación, 2,5 de beneficio. ¿Por qué con 20.000 seguidores puedo hacer 2,5 millones de beneficio con esa cuenta de Instagram? Si tengo poca comunidad, si tengo mucha menos comunidad que tú, si tengo, ¿qué decir? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque tú ya tenías una autoridad, ¿no? En lo de Power Explosive. Esto es lo que iba a explicar. Autoridad. Que realmente hace falta autoridad. Hace falta autoridad, y la autoridad se consigue de muchas formas. Una forma es lo que tú acabas de decir. Ya te conocían de antes, pero hay muchas más formas de generar autoridad. Tú generas autoridad cuando se percibe un profesionalismo, se percibe una trayectoria, se percibe una calidez profesional y una calidez personal para yo confiar en ti, cuando hay pruebas demostrables de que ya has conseguido resultados, cuando ya hay pruebas demostrables de que ya has conseguido resultados en otras personas, tu carisma personal, tus cualidades de comunicación. O sea, hay muchas cosas que conforman la autoridad y eso es lo importante. Entonces creo que esta es la cuestión. No, es que me río porque estás tocando muchas cosas que yo he aprendido inconscientemente y que es cierto que funcionan, doy fe que funcionan, porque así como hay personas, es que es curiosísimo lo que estás diciendo, porque yo no sé si ha sido suerte, no sé si ha sido trabajo, no sé si ha sido inconsciente, no lo sé. Pero sí que es cierto de que, por ejemplo, me muestro cercano, me muestro tal como soy, me muestro también, tengo la imagen más profesional. En Stories muestro la cercanía, ¿no? En otros ámbitos como en este, pues quizás más un contenido más selectivo, que la gente decía, ya, pero así no llegas a todo el mundo. Bueno, pero es un contenido mucho más profesional. Y inconscientemente vendo solo, sin hacer ninguna llamada a la acción. Y hay otras personas que me doy cuenta que tienen grandes comunidades que están constantemente teniendo que hacer llamadas a la acción para convertir. Y es curioso lo que me estás diciendo, ¿no? Cómo se juntan esa mezcla de valores. Puedes tener una gran comunidad y no vender nada, y puedes tener una comunidad súper pequeña y vender muchísimo. Y creo que uno de los puntos que marcan esta diferencia es justamente el trabajo de autoridad. Y el trabajo de autoridad, como digo, no solamente es una cuestión de trayectoria, eso marca. O sea, la trayectoria marca mucho porque da confianza, genera un sesgo de confianza. Cuando tú no es que estés aquí de repente y me vendas algo, sino que, hostia, hay una trayectoria demostrada de un montón de cosas, eso genera confianza. Pero muchas más cosas, por ejemplo, tu tipo de personalidad, si eres una persona que genera presencia o no. O sea, hay una chorrada muy absurda, pero
Cuando una persona es una persona agitada, tal y cual, cuando tú sientes que una persona no te está escuchando, esa persona no te está generando presencia. Y si no te está generando presencia, no está generando confianza. Entonces, hay factores que tienen que ver con la trayectoria para generar autoridad. Hay factores que tienen que ver con tu personalidad y con tu parte más carismática, con cómo eres tú de forma genuina. Y eso genera autoridad. Por ejemplo, cuando una persona está totalmente desapegada y, como tú acabas de decir, y tienes una sensación de me da igual que me compres o no, si quieres aquí estás, si no, no me molestes, eso es una cuestión de tu personalidad que también genera autoridad, porque se ve que no hay una urgencia, una necesidad. Claro. Y por supuesto también hay factores que se trabajan. El que una persona comunique o no bien es un factor de autoridad brutal, Totalmente. porque la comunicación transmite claridad. Y cuando una persona entiende tu mensaje de forma clara, eso en el cerebro genera verdad. Es decir, cuando tú algo dices, escuchas algo y dices, ¡guau! ¡Qué bueno! ¿Qué sentido tiene? Realmente tú asumes que eso es verdad, pero realmente lo que está ocurriendo es lo entiendo y no había pensado en ello. Entonces la comunicación es uno de los puntos que más autoridad generan, porque genera claridad. La claridad genera entendimiento y el entendimiento inconscientemente genera verdad. Entonces genera que todo lo que tú estás diciendo sea interpretado como verdad. La forma en la que comunicas, la forma en la que vendes, la forma en la que te relacionas, tu gestión emocional, todo eso genera autoridad. Entonces esta es la respuesta a por qué personas con un buen funnel, con un buen lanzamiento, con una muy buena comunidad, no venden nada. Se puede empezar a mejorar con mejor producto, con mejor marketing, con tal, pero hay una base que hay que trabajar. Y personas con muy poca audiencia, con peor producto o con peor todo, venden más. Increíble. Es que ahora me has descolocado porque te estaba haciendo preguntas, pero nos hemos metido tanto y me llama tanto la atención de que hay cosas que justamente antes hablábamos fuera de cámaras de que aprender forma parte del proceso, es algo inevitable, ¿no? Cuando tienes esa actitud activa de querer aprender, querer mejorar, al final las herramientas se van dando solas, ¿no? Como hablabas de corregir los grados en el barco. Y es que has comentado ciertas cosas que yo nunca, ahora recientemente, en los últimos años, me he ido planteando de decir, oye, Marc, ¿te has dado cuenta de que has tenido un crecimiento profesional importante y nunca has hecho una llamada a la acción? Algo tan de esto como eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Y ahora así como hemos hablado de autoridad, también entiendo de que eso viene totalmente relacionado con la credibilidad, no solo de la información que divulgas, sino cómo lo transmites, la seguridad que tienes al hacerlo, no sé, por ejemplo, me lo invento, hay muchísimos divulgadores hoy de nutrición, muchísimos divulgadores de entrenamiento, etc. Pero yo creo que la gente percibe, ya no por el copywriting, yo creo que por la persona, esa comunicación, perciben lo que es real de lo que no 100%. Lo es, lo que es un mensaje para vender, de lo que es una credibilidad, porque el que tiene, tú lo sabes que eres una persona que aprendes mucho, te puedes poner en cualquier contexto a hablar con cualquier persona y si tienes esa confianza en la información que divulgas, podrás defenderlo. En cambio hay muchas personas que utilizan, y está bien, ¿no? Al principio no tienen esa credibilidad o esa confianza en lo que tratan de defender, que necesitan constantemente ir a recurrir a este recurso externo, etc. Entonces, yo creo que una de las cosas también que quizás, hablo en mi caso particular, me ha hecho ganar credibilidad es que cuando todos tenemos detractores, todos tenemos gente que tiene diferentes puntos de vista, pero el hecho de proponer debates abiertos en el momento, sin preparar y sin tal, genera un escenario de presión para el que desde luego quiere debatirlo, ¿no? Porque si yo te digo, bueno, David, no lo sé, vamos a ver qué sabes de fuerza realmente, a ver si, no es todo estudios, vamos a debatir, te voy a hacer una pregunta. Claro, si realmente te apasiona y lo has aprendido, sabes que estarás cómodo en cualquier escenario porque no tendrás miedo, ¿no? Y por eso hay factores que generan autoridad, como por ejemplo, salir de un escenario y dar una ponencia, responder preguntas de un público, participar en podcast, entrevistar a gente en podcast, todo esto genera autoridad también. En el sentido de, cuando tú eres capaz de traer aquí a un Marcos Vázquez, que es una auténtica autoridad, una referencia, cierta autoridad se traslada a ti, porque está siendo entrevistado por ti. O sea, son como muchos factores. A lo que voy con esto es que, fíjate todo lo que te acabo de explicar de forma súper resumida. ¿Por qué mucha gente no tiene éxito emprendiendo? Porque nunca se habían planteado esto, y no solo esto, es que hay 800.000 cosas más que nunca se han planteado ni se van a plantear, porque no son intuitivas. Entonces, creo que hay muchas cosas que sabes y está perfecto. Hay muchas cosas que sabes que no sabes y está perfecto. Ahora sabías que no sabías esto. Pero es que la cantidad de cosas que no tienes ni idea de que no sabes es tan amplia que realmente es totalmente
contraintuitivo que llegues a descubrirlas sin que alguien te las explique o sin que estés cerca de gente que ya haya pasado por ahí. ¿Las puedes descubrir? 100%, yo las he descubierto, he tardado 11 años. Pero esto implica que ahora, por ejemplo, tenemos alumnos a los que enseñamos y formamos y en muy poco tiempo están en 100.000 al mes o 25.000 al mes o hacen lanzamientos de millones de euros. ¿Por qué? Hostia, pues porque ahorrarte una trayectoria de 11 años de tener todo claro de cómo hacerlo con este tipo de cosas en muchos más ámbitos te genera una ayuda brutal. Sí, suena bien de cojones, ¿eh? Claro. Vale, te quería preguntar acerca de que has hablado en otro podcast de cómo nuestras situaciones personales a lo largo de toda nuestra vida también condicionan mucho nuestro crecimiento profesional, es inevitable, ¿no? Entonces, tú has dicho que gran parte de la manera de ser que tienes y de uno de los detonantes en tu vida fue en el colegio. Te quedaste sin amigos, te sentiste solo. ¿Cómo ha detonado esto en el David en el que te has convertido? Pues, o sea, yo creo que cualquier cosa que te pasa en la vida, de una forma u otra, marca lo que viene más adelante. Y marca mucho esa situación y marca mucho también cómo la interpretas y cómo reaccionas ante ella. En este caso en concreto, pues básicamente pues en el colegio, lo típico que realmente lo piensas con el tiempo y dices, fue una chorrada, ¿no? O sea, al final el que tengas un grupo de amigos y te decidan dejar de lado por cosas, lo piensas ahora con el tiempo y dices, son cosas de críos, ¿no? Pero cuando lo estás viviendo en el momento y estás tan identificado con ese presente, evidentemente pues eso marca un punto de inflexión, porque de repente pues te sientes solo, de repente sientes que, hostia, que todo esto que habías trabajado, que era tu grupo cercano, pues ya no. Y, y bueno, pues yo creo que marcó mucho en un sentido muy importante y es en el que nunca volví a ser dependiente de un grupo de amigos. Creo que eso fue lo más importante que me llevé. Creo que justamente tuve lo que me merecía, tuve lo que tenía que aprender, porque lo que tenía era apego. Apego a formar parte de un grupo que molaba en el colegio, apego a formar parte del grupito que realmente era lo guay, ¿no? del colegio. Tenía 12 años, imagínate. Y en el momento en el que se genera esa dependencia de un grupo, esa dependencia de pertenencia, creo que lo único que queda es sufrimiento. Sufrimiento para no cumplir tus expectativas. Entonces lo aprendí de forma brusca y me dejaron de lado, básicamente. Pero esto me hizo, con el tiempo, entender, por un lado, qué fue lo mejor que me pudo pasar, porque al final, pues siendo realistas, no me quisiera parecer a nadie de la gente que estaba en ese entorno en aquel entonces. Es decir, me alejó hacia un sitio muy distinto, que quizás si me hubiera mantenido en ese entorno, pues mi vida hubiera ido por un derrotero muy distinto, o no lo sé, pero con mucha probabilidad. Entornos distintos, contextos distintos, situaciones distintas, momentos de gestión del ocio, de todo muy distintos, etcétera, ¿no? Y creo que fue un punto de inflexión muy importante porque nunca volví a tener un apego o una dependencia a un entorno, sino que aprendí a ser independiente, autónomo, aprendí a valorar también las relaciones de amistad real. De hecho, hay dos personas en aquel entonces que son, bueno, se llama Aitor, básicamente, es Aitor y otra persona, Aitor, que además, años más tarde, cuando, o sea, yo ya tenía mucha más edad, para mí ha sido uno de mis mejores amigos en todo este tiempo y yo siempre le he dicho, te hablo de con 25 años, con 28 años, yo siempre le he dicho, Aitor, tío, te estaré agradecido toda la vida porque tú fuiste la persona que en este momento en el que yo estaba jodido, tú me cogiste de la mano y me dijiste, tío, vamos a ser buenos colegas y vamos a vente con nosotros. Y a día de hoy, para mí le considero de mis mejores amigos porque pude ver en él, con 12 años, la empatía de decir, vente con nosotros, tío. Y Aitor, él no lo sabe, pero lo digo aquí ya, seguramente escuche esto en algún momento, en lo que yo le pueda ayudar a Aitor en su vida, lo que yo pueda hacer por él en su vida, no tiene que pedirme, lo haré. Entonces aprendí también a valorar realmente lo que es una amistad de verdad incondicional. De cuando una persona, tío, conecta contigo y te dice, no, tío, vente para acá. Qué bueno. Vale, dejando a un lado, David, la parte estrictamente profesional, ¿cuál es tu propósito de vida? Complicado sacarlo de la parte estrictamente profesional. A ver, es que en realidad yo creo que he encontrado en la parte profesional una alineación con mi propósito de vida en cierta parte, ¿no? Que es crecer y aportar. Crecer y aportar, sí, eso es lo que te mueve. Sí, me hace tremendamente feliz, tío, el saber que a mi paso las cosas están un poco mejor que antes de que pasara. Tengo 100% esa sensación en la parte del fitness. Sé que
mi paso por el mundo del fitness dejó todo un poco mejor, ayudé a mucha gente que antes de no estar. Y eso me hace tremendamente feliz. Y creo que lo que me mueve realmente es la sensación de crecimiento, de aprendizaje y de aporte, de contribución. Y si tuviera que decirte también si esta es la parte que más te enorgullece de tu vida, dirías que sí. Sí. Totalmente. Sí. Entonces, realmente es que he encontrado en mi propósito realmente la parte profesional. Entonces, me es muy complicado separarlo. Preguntas más picantes. Si te quitaran todo lo que has tenido, ¿serías igualmente el mismo David? No sabría ser de otra forma. Lo volverías a hacer, Sí, probablemente. sí. Y además creo que es relativamente muy rápido. Me he dado cuenta de que una vez ya has aprendido a hacer algo, es muy rápido remontar de nuevo. Vale, otra pregunta muy interesante. ¿Cómo se llega a gestionar un equipo de tantas personas y algo tan grande sin volvértelo con el proceso, sin petar? Hace falta tiempo y hace falta aprender. O sea, creo que los ingredientes sería aprender a hacerlo, tiempo suficiente y procesos. Te explico. Aprender a hacerlo porque realmente son muchas cosas las que hay que aprender para gestionar un buen equipo. Hay que gestionar expectativas, hay que gestionar problemas internos entre ellos, hay que gestionar cuestiones emocionales, hay que gestionar cuestiones económicas, hay que gestionar cuestiones de propósito. O sea, realmente hay que aprender a liderar bien y eso es difícil. Hace falta tiempo porque si bien hay muchas cosas que aprender, lo único que marca realmente la diferencia es el tiempo. Tú no puedes construir un super equipo, por mucho que te lo vendan de la forma en la que te lo vendan, en 4 meses. Ni siquiera equipos de alto rendimiento, gente hiperpreparada, no se puede. ¿Pero por qué? Porque esto es como cuando tienes una novia con 15 años. Cuando tú tienes una primera novia con 15 años, ¿qué posibilidad hay de que esa relación funcione bien? Ninguna. ¿Por qué? Porque haces todo mal. Tienes apegos, dependencias, mala comunicación, discusiones, celos, ta. Lo dejas con esa pareja y arrancas con otra. Y todo lo que has aprendido con la anterior ya tienes una base un poco medio regulera para hacerlo mejor con la siguiente y te sigues equivocando. Y cuando tienes otra, vas aprendiendo y llega un momento en el que de repente tienes una relación con 35 años y dices, joder, la relación más sana que he tenido en mi vida, no hay apegos, hay buena comunicación, hay entendimiento, ¿pero por qué? Hostia, porque has aprendido en un montón de circunstancias y de repente ahora tienes las bases para hacerlo bien. ¿Qué es lo que ocurre? Con un equipo es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes a una primera persona en el equipo, lo más probable es que se vaya rebotada, enfadada y enfadados todos. ¿Por qué? Pues porque no sabes hacerlo bien. No sabes gestionar sus expectativas, no sabes gestionar sus emociones, no sabes hacerlo. Lo que ocurre es que cuando entra otra persona después, ya has aprendido un montón de cosas que te hacen asentar una base mucho mejor. Cuando tienes como yo un equipo de más de 100 personas, eso lo único que significa es que llevamos muchos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la nueva novia que entra o el nuevo novio ya entra con una base establecida donde sabemos cómo hacerlo, hay un compañerismo, gente que lleva ya mucho tiempo en la empresa, hay procesos, hay sistemas, sabemos hacerlo bien, hay buena comunicación. Entonces ya entra con toda una base hecha como la novia de 35 años, no como la de 15. Entonces, claro, el tiempo suficiente lo que te permite es, primero, aprender mucho mejor cómo sentar las bases y también que vas filtrando y de forma natural se va quedando quien realmente merece la pena, en quien realmente puedes confiar, en quien realmente puedes dirigir un departamento, en quien realmente puedes formar a la persona nueva que va entrando. Es decir, cuanto más tiempo pasa, más sólido es que alguien nuevo se puede incorporar y más fácil es, pero porque ya hay todo un contexto de procesos, de sistemas, de buena gente, esa persona que ya sabe que tiene que dar una sonrisa, esa persona que ya sabe que tiene que explicarte cómo hacer esto, que va a estar tranquila si lo haces mal y te va a guiar de una forma adecuada. ¿Pero por qué? Porque todo un proceso de mucha gente que ha ido entrando y que se ha hecho mal. Entonces... Sí, es como las parejas, ¿no? Cuando lo has tenido tantos desencuentros, al final sabes lo que quieres y lo que no quieres. Y ya te has generado un filtro muy interesante. Y sabes tratarla, y sabes tratar a esta persona. ¿Cómo un apunte solamente. Es contraintuitivo, pero es tremendamente más fácil gestionar un equipo de 100 personas o más, como en nuestro caso, que un equipo de 2, un equipo de 10. Porque cuando tienes un equipo de 10 personas o de 6 personas, tú, Marc, hablas con 6 personas todo el rato, todo el día, les tienes que decir lo que tienen que hacer, colapsas, burnout. Pero cuando tienes un equipo de 100 y pico, yo hablo realmente con 2 personas en mi día a día.
Esas 2 personas son las que tienen que hablar con las 5 siguientes, que son los jefes de departamento, y eso, es decir, Sí, es sí, mucho claro. más fácil. Hay una escala y evidentemente no te vuelves loco. Si no es lo que digo siempre, si no Amancio Ortega desde luego ya hubiera muerto de un burnout hace muchos años. Am, vale, otra parte muy interesante. ¿Cómo gestionas el tiempo personal, David? Porque si siempre estás con tantos negocios emprendiendo, ¿dónde queda ese ratito personal para entrenar, para caminar, para la familia? Eso Explícame. siempre, eso. De forma obligada, tío. O sea, me gusta mucho entrenar, lo hago a diario. Me gusta mucho leer, lo hago diario. Me gusta viajar, viajo casi todo el rato también. O sea, al final ahora pues estoy en Andorra, pero vengo de Barcelona, vengo de Alicante, vengo de Canarias. O sea, viajo mucho y lo único es que equilibro muy bien la parte profesional y lo que tengo que hacer con la parte de lo que me gusta, que al final es todo esto. Me gusta mucho hacer escape room también. Qué bueno, qué bueno. Y a nivel de lectura, ¿qué lees? Leo de todo en realidad. Leo de todo y me gusta especialmente ponerme contra las cuerdas y replantearme creencias. Es decir, eh, Eso es increíble, tío. Yo siempre digo que el ejercicio mayor que puede hacer alguien que a sí mismo se etiquete profesional es hacer el ejercicio de humildad, de reconocer que no lo sabe todo por un lado y que lo que sabe no siempre tiene que ser lo cierto y que las cosas evolucionan. total. Qué bueno. Mira, hay un ejemplo muy claro. Mucha gente, por ejemplo, cuando lee el libro de Secretos de una mente millonaria de T. Harv Eker, Mm, es como que de repente, ¡fua! Sus creencias respecto al dinero, respecto a la riqueza, tal, es como, ¡uf! ¡Qué cambio de vida!, ¿no? Me gusta tener esa sensación en muchos ámbitos de mi vida. Si yo, por ejemplo, considero que tengo un pensamiento liberal en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, ¿por qué no leer cosas con tendencias comunistas? Es decir, yo quiero entender por qué alguien piensa de esa forma y por qué no. O sea, es que tú no sabes realmente dónde está la verdad, tienes una perspectiva nada totalmente. más. Si tienes una relación tradicional, ¿por qué hay gente que tiene relaciones abiertas, relaciones liberales? ¿Por qué? ¿Qué hay en su cabeza? ¿Qué hay? Pues vamos a ponernos un poco incómodos y a leer todo. No significa que vaya a adoptar un pensamiento comunista o una relación liberal, pero ¿qué hay que lleva a ciertas personas a pensar de esa forma? Entonces creo que únicamente cuando te incomodas mucho y te expones a ese tipo de cosas, tienes más veces en tu vida la sensación de cuando lees a T. Harv Eker con Los secretos de la mente millonaria de ¡guau! El dinero, tal. Pero es que hay tantos ámbitos donde eso ocurre y donde me ha ocurrido. Relaciones, empresa, dinero, pareja, ideas políticas o económicas, emprendimiento, en tantos ámbitos que es como, joder, creo que estamos muchas veces muy cómodos con lo que pensamos, pero los clics grandes vienen cuando te expones a cosas que ni te planteas que te puedes exponer. Totalmente. El otro día escuchaba un podcast de Marcos Vázquez decir, en una reflexión que hizo acerca del estoicismo, de que si para ti todos son cisnes blancos, el ver un cisne negro te hará entender de que más allá de tu realidad y de tu sesgo hay otra información interesante y que si, sin embargo, si solo ves lo blanco, estarás confirmando un sesgo, pero te estás limitando la oportunidad de aprender nuevas cosas y de tener ese crecimiento, ¿no? Am, una pregunta, esta sí que es súper picante, entiendo. ¿En qué inviertes tu dinero? Un montón de cosas al final. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gustan casas, coches a nivel personal? Por algo, por hacer algo disruptivo, una pregunta así. A ver, a mí en lo que me gusta realmente invertir es en desarrollo de proyecto. O sea, a mí lo que me gusta realmente es invertir en equipo, invertir en tecnología, invertir en desarrollo. Yo no soy una persona que me guste comprarme un supercoche porque me da igual. O sea, hace poco, de hecho, estamos planteando, o sea, me dijo mi primo, que es quien lleva las finanzas, tío, yo creo que tienes que comprarte un coche tal y cual, no sé cuánto. Y yo dije, sí que me da igual, venga, pues dime qué me compro. No, el R8, el Panamera Hybrid, no sé qué. Y dije, ok, si tal, perfecto, me va a ahorrar gasolina, es híbrido, ok. Y finalmente, tío, dije, cuando ya miramos los presupuestos, miramos todo, dije, tío, si es que no lo quiero, si es que me da igual. O sea, es que no me... O sea, supuestamente cuando estás a punto de pagar un coche, tú tienes que estar, ¡guau, qué bueno! Y yo no estaba sintiendo eso, yo estaba sintiendo un me la suda. Entonces, no voy a pasar por un proceso que me da igual, simplemente porque lo tenga que Totalmente. hacer o no lo voy a hacer. Entonces, no me gastaría 500.000 euros en un coche, pero sí me gasto 500.000 euros en crear mi plató de televisión para hacer mejores vídeos, para hacer Qué mejores bueno, reels, para hacer... Eso me llena mucho más. qué bueno. No me gasto quizá, yo qué sé, 100.000 pavos en un reloj, pero me gasto 200.000 en nóminas porque quiero realmente tener un equipo mucho más Qué sólido bueno. que nos haga crecer. Entonces, no soy una persona especialmente de lujos, pero no por nada, sino porque simplemente no conecta conmigo. No quiere decir que Qué tengo bueno. una buena casa, quiero decir,
vivo mucho mejor de lo que nunca me hubiera imaginado. Y no está mal comprarte un super reloj, un super coche, un lo que sea. Por lo que no voy a pasar es por comprármelo, por tener que demostrar que lo tengo. Muy bien. Y si lo tengo, pues seguramente nadie se entere porque no lo mostraré. Entonces, ¿dónde invierto? En equipo, en tecnología, en crecimiento empresarial, en desarrollo empresarial y después en inversiones. Pues, por ejemplo, invertimos muy fuerte en inmuebles, compramos muchos inmuebles. En estos últimos meses hemos comprado 4 inmuebles, por ejemplo. Bueno, en este último mes y medio hemos comprado pues, 4 inmuebles. Invertimos pues, en fondos, en acciones, invertimos en startups, en fase semilla, invertimos en cripto, hacemos un poco todo. Pero de todas las inversiones que hacemos, lo más rentable 100% siempre es en tu proyecto. Totalmente. No hay nada que te pueda dar más dinero que tu proyecto y en ti mismo. Totalmente. Invertir en formación también es súper importante para mí. Yo invierto mucho en formación, tanto para mí como para mi equipo. Muy importante. Vale, ya de cara a la recta final, la última pregunta que siempre le hago a todo el mundo. Ya lo has dejado claro, yo creo que a lo largo de esta charla. Si fueras a morir mañana, si solo tuvieras un minuto, ¿no? Como aquello de la oportunidad de negocio de los 3 minutos del ascensor en América, si solo tuvieras un minuto para lanzar un mensaje a la audiencia, a alguien que te sigue, ¿qué mensaje le lanzarías, David? Pues grabaría un vídeo y simplemente agradecería a todas las personas que se han cruzado en algún momento en mi vida, deseando que ojalá haya podido ser útil para ellas en algún momento. Y que no se preocupen, lo último que quiero es que haya una lágrima por mí, lo último que quiero es que haya tristeza por mí y que simplemente cuando se acuerden de mí en algún momento sea con una sonrisa, que estoy en un sitio mejor. Pues muchísimas gracias a todos los que nos hayáis acompañado a lo largo de esta charla. Os doy las gracias también a los que lo veáis por diferido y no habéis podido verlo en el estreno. Dejar un buen like si os gusta el contenido, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos como siempre en el próximo episodio. Hasta pronto y gracias, David. Encantado.